¿Te sientes medio perdida algunas veces o muchas veces en el día a día? Escuchas mucho estos temas de espiritualidad, de conectar con los guías, de acceder a la sabiduría, de que no estás sola, de que hay una fuerza universal y que todo eso juega un papel importante en la manifestación, pero no tenés ni idea ni de qué es, ni de cómo hacer uso de eso y sientes que es demasiado esotérico para vos. Sientes que vas sola por la vida y que de alguna forma se te hace más difícil lograr tus manifestaciones. Es como si estuvieras remando sola y contracorriente y eso hace que el proceso lo sientas muy lento para ver realizadas las cosas que quieres en tu vida. Si algo de esto te sonó, es porque tienes que escuchar el episodio que he creado pensando en vos y que estoy segura que te va a encantar. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, su propia felicidad. ¿Estás lista para desanestesiarte? Quise grabar este episodio porque todo eso que dije en la intro es muy como yo me sentía y como me sentía no hace mucho tiempo. Hoy por hoy puedo hablar de ciertas cosas que ya las siento mías, que entiendo por qué las estoy diciendo, que tienen una razón de ser. Pero hace un tiempo atrás, no hace mucho, todavía eran cosas que si las decía sentía que nada más estaba como repitiendo lo que se suponía que debía de ser y que no me pertenecían, que no sentía ningún arraigo a eso. Entonces me pongo a pensar de pronto que algunas de ustedes pueden estar en este proceso de tener cierta confusión con el cómo conectar con esta sabiduría universal que también lo escuchamos en repetidas ocasiones de cómo acceder al conocimiento, cómo tener apoyo de los guías, cómo conectar con esta fuente, con la madre. Son expresiones muy normales cuando estamos en el mundo de la manifestación y en el mundo más espiritual, en el área de la espiritualidad. Y lo que quiero hoy es contarte un poquito cómo fue mi proceso, porque creo que de eso puedes obtener algunas pistas importantes, pero además de eso, darte algunas recomendaciones de si te sientes un poco perdida en cómo lograr esta parte espiritual para hacerla parte no solo de tu vida, sino de tu proceso de manifestar tu vida, que lo puedas entonces incorporar. Uno escucha que todos somos cuerpo, mente y espíritu, o que somos cuerpo, mente y alma. Y el concepto de cuerpo y mente como que lo tenemos muy claro, pero el de espíritu y alma siento que se nos queda un poco por ahí perdidos en el camino, perdido en el camino. Y bueno, tal vez empezamos como por desgranar un poquito así como el concepto básico cuando hablamos de espíritu, cuando hablamos de alma, estamos hablando de energía, de esencia. Y eso nos lleva al concepto de espiritualidad, que si lo buscamos en su manera más básica y resumida, dice que la espiritualidad es la conexión con algo más grande que nosotras mismas. Ahí no hay ningún detalle de si esa conexión habla de Buda, habla de Dios, habla de los guías, habla del universo, nada. Sencillamente es esta conexión que tenemos con algo que sabemos que es más grande que nosotros mismos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, te voy a contar
que cuando yo crecía, digamos que desde que tengo uso de razón en mi casa, vivía en una familia cero típica, digamos, cero tradicional en términos de creencias con respecto a la espiritualidad. Entonces, era muy normal para mí escuchar de temas que quizás para mis amigas, inclusive mis primas, la gente cercana, podían sonar muy raros. Para mí era muy normal escuchar de la fuerza, de la energía, no se hablaba de la religión, no acudíamos a ningún tipo de culto. Escuchaba muchísimo del concepto de iluminación, de budismo, de meditación, de chakras, de I Ching, de runas, del tarot, de retiros espirituales, de los viajes con sustancias para acceder a la conciencia, de hongos, de todo lo que te puedas imaginar. Era muy normal para mí porque había crecido desde siempre escuchando de eso. Mis papás claramente eran muy poco tradicionales, bastante hippies, inclusive para la época. Y entonces eso obviamente hacía que en mi casa se conversaran de temas que normalmente no se conversaban, sobre todo porque te estoy hablando de hace, no sé, a ver, 40 años, 38 años, ¿verdad? Estoy hablando de mis 5 años, 8 años de edad, bueno, y en adelante. Éramos los raros, literalmente éramos los raros. Entonces para mí era un poco, de hecho, como extraño cuando me relacionaba con la gente de mi alrededor, mis amigas, mis compañeras, eh, porque yo no compartía creencias con ellas respecto de el Dios, por ejemplo, del que se expresaban, o ir a la misa todos los domingos. Me acuerdo que inclusive hice la primera comunión, pero fue un proceso como de eso que había que cumplir, porque había que cumplirlo, pero no porque realmente estuviera, digamos, como integrada en ese proceso o creyéndolo. Entonces, así crecí y te puedo decir que fue como una absorción de ideas, de conocimiento, de conceptos que muy después, a mi edad adulta, me di cuenta de que no necesariamente yo los tenía tan claros o los tenía tan integrados como si fueran míos, como si yo realmente hubiera decidido, ok, esto es en lo que yo creo. Y me gusta hacer mención de esto porque es mucho lo que pasa con cualquiera de las creencias con las que crecemos. Finalmente lo que tenemos es un montón de información del tema que sea. Hoy te estoy hablando de la espiritualidad, pero puede ser información del dinero, de las relaciones de pareja, del placer, del sexo, de ser mujer, o sea, hay muchísima información que empezamos a recibir desde que estamos pequeñas y es eso, información que recibimos siendo personas que todavía no tenemos la capacidad de discernir para escoger si creo o no en esto. Entonces se implanta esta información y de alguna manera se convierte, y hago entre comillas, en nuestras creencias. Hasta el día en que, enhorabuena, nos desanestesiamos, empezamos a sentir algún tipo de inquietud y escarbamos un poco para entender si eso realmente son mis creencias o puede ser que nada más hayan sido las creencias de quienes me criaron y yo pueda escoger las mías. Entonces pasó un poco así, crecí, de adulta era muy parecido, yo escuchaba a la gente hablar de el Dios de cierta forma y yo no me sentía identificada con eso. Tampoco nunca fui de ir a misa. Hice en algún momento algunos intentos, me acuerdo que en algún momento fui a alguna sesión evangélica. Tuve un novio por muchos años que era muy católico y eso era un tema de hecho de discordia entre nosotros porque él quería que yo viviera el catolicismo como él lo vivía y para mí era sencillamente imposible.
yo trataba, te lo juro que yo trataba, fui algunas veces a misa, trataba de concentrarme y de seguir esos rituales y sentía que no me pertenecían, que lo que estaba era nada más como haciendo una imitación, pero en ningún momento logré como sentir esta conexión. Me sentía muy ajena a todo eso. Y bueno, tiene sentido porque claramente no había crecido con eso. Entonces, era un poco frustrante para mí porque era como, ok, voy a probar esto, pero no, aquí no lo siento, voy a probar esto, pero no, aquí tampoco lo siento. Y me quedaba en una especie de limbo, ¿verdad? Y como de vacío, en el que no tenía muy claro realmente en qué creía, cómo era mi espiritualidad, de qué manera yo podía conectar con esa parte que escuchaba siempre, que era muy normal, ¿verdad? Así como el cuerpo y la mente, la parte espiritual era muy normal y necesaria, pero yo seguía sin lograr conectar o entender cuál era la mía, cómo funcionaba mi espiritualidad, cómo lograba yo conectar con esta esencia y con esta energía o con esta alma que formaba parte de mí, pero que la sentía muy separada de mí al mismo tiempo. Entonces, pues así fue en general. Hubo muchos años en donde no tenía necesariamente la desanestesia, el nivel de conciencia que tengo ahora, y bueno, tiene que ver también con que son etapas de la vida. En los 20 uno está, ¿verdad?, tratando de entender qué quiere de la vida, quién es, sobre todo más en términos de carrera profesional. En los 30 uno está procurando que eso que estudió o eligió se convierta en un buen trabajo y que me permita tener cierta condición económica. Y en los 40, como ha pasado un poco de ya de esa tormenta, empieza uno a tener un poco más de visión de otras cosas, de más la parte espiritual. De hecho, hay todo un tema de los 7 septenios que si te interesa, búscalo porque habla un poco de esas 7 etapas de la vida que se marcan cada 7 años y cómo definen como puntos de inflexión muy importantes. Cierro el paréntesis ahí. Entonces, y ojo, no estoy diciendo que porque ese haya sido mi caso, sea tu caso. Puede ser que tengas 20, puede ser que tengas 30, 40, 50, 60 y te sientas muy conectada con tu parte espiritual o te sientas muy lejana de tu parte espiritual sin importar la edad o los procesos, porque finalmente la historia de cada una es muy particular y la historia tiene todo que ver con cómo hemos logrado acceder a nuestra espiritualidad y a esta conexión. Pero te cuento mi caso porque, bueno, es parte de lo que me sirve para ejemplificar un poco de los retos que tuve y que tal vez en algún punto estás teniendo. Sobre todo porque cuando estamos en este mundo de la manifestación, eh, es muy normal escuchar de conceptos que no necesariamente ha escuchado o ha aplicado una persona que haya crecido con una creencia mucho más enfocada en alguna religión. Entonces, si por ejemplo vos sos católica o sos evangélica o sos de cualquier otra religión, escuchar términos de energía, universo, guías espirituales, guías superiores, conciencia, el yo superior, no son palabras que necesariamente resuenan con tus creencias o con lo que estás acostumbrada. Y puede ser que eso lo haga uno sentir ajena, distante, confundida con cómo calzo mis creencias que no tienen nada que ver con todos estos conceptos, pero para hacer que funcionen en el proceso de manifestar la vida que quiero manifestar. Entonces, sea que creciste en una familia muy, digamos, ortodoxa, por decirlo de alguna manera, en una religión o en una que no, es importante, creo yo, aclarar este tema de la espiritualidad y cómo se pega con todo este proceso. Ok, entonces crecí hasta mis 43 años, o sea, te estoy hablando de que hace 2 años
empecé realmente un proceso de conciencia con respecto a mi espiritualidad. O sea, un proceso en donde yo misma dije, un momento, aquí hay algo, hay un vacío que no estoy logrando completar, pero que además no tengo ni idea cómo completarlo. Pasó en ese momento que inicié mi certificación como health coach y dentro de las primeras cosas que tuve que hacer en esta certificación era una especie de análisis en un círculo que se llama el Círculo de la Vida, que de hecho es una de las herramientas potentes que vamos a utilizar en el programa que ya sabes que estoy creando y que me ayudó entonces porque tenía que definir de las diferentes áreas de mi vida qué calificación le daba. ¿Verdad? Una calificación considerando de qué tan satisfecha y plena me sentía en cada una de esas áreas. Y la forma en que se hace, que es muy gráfica, permite evidenciar muy rápido cuáles son las áreas más débiles en este momento de la vida. Hice el ejercicio y de inmediato queda en evidencia que el área en la que estoy más débil es la espiritualidad. Es decir, que a mis 43 años tengo en ese momento, hace 2 años, una vida bastante muy estable a nivel de pareja, a nivel de salud física, a nivel de finanzas, a nivel creativo, a nivel de relaciones interpersonales. Hay un muy buen equilibrio en todas esas áreas de mi vida, pero hay un área en la que estoy terrible y se ve de inmediato y es mi espiritualidad. Y ahí surge esa interrogante así en mayúscula, el signo de interrogación de ¿qué es mi espiritualidad? Ni siquiera lo tengo claro. Tengo 43 años y no tengo ni idea exactamente qué es desarrollar mi área espiritual, qué es la espiritualidad, en qué creo, cómo conecto con esa parte. Y te digo, en ese momento lo único que me surge es un signo de pregunta enorme, sin ninguna respuesta, pero ya ahí sí con un nivel de conciencia que no me permite volver a anestesiarme con respecto a eso. Es como, ok, Adriana, ahora sí, aquí hay un área de tu vida que no está bien, que se ha venido postergando, pero que ya es tan evidente que no vas a poder ponerla en pausa nunca más. Y entonces ahí lo tengo enfrente y la siguiente pregunta es, ¿qué hago? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Qué descubro? ¿Cómo lo descubro? ¿Qué es realmente lo que yo creo? Y entonces inicio un proceso sin que necesariamente sea un proceso que yo creé, pero el simple hecho de haber construido, de haber tomado conciencia de la necesidad, me empieza a llevar por el camino. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.